El suelo del sureste mexicano se está hundiendo. Ahora mismo, debajo de la tierra más petrolera que este país ha conocido, algo está cediendo. Y no lo está haciendo en silencio. En Villahermosa, la capital de Tabasco, hay calles que llevan años abriéndose. No de golpe, no con estruendo. Lo hacen despacio, como la tierra que se cansa de aguantar un peso que nunca pidió cargar. 300 hundimientos activos contabilizados solo en la ciudad. 300 agujeros en el asfalto, en las banquetas, en los patios de casas donde niños juegan sin saber que el suelo bajo sus pies lleva décadas vaciándose por dentro. Hay vecinos que han visto cómo reparan un hoyo frente a su casa y una semana después aparece otro, más profundo, más ancho, como si la tierra siguiera reclamando algo que le quitaron hace mucho tiempo. Pero esto no es un problema de drenaje, no es mantenimiento urbano, no es lo que los funcionarios quieren que creas que es. Esto es la factura, y México la lleva décadas sin pagar. Para entender lo que está pasando, tienes que viajar al corazón petrolero de este país, al municipio de Reforma, en Chiapas, a la franja que conecta el norte chiapaneco con la selva tabasqueña, a los campos con nombres que suenan a promesa cumplida: Samaria, Cactus, La Venta, Cunduacán, nombres que durante décadas significaron riqueza nacional, orgullo, poder, la zona donde Pemex construyó su leyenda, donde se perforaron los pozos que financiaron carreteras, hospitales, universidades y campañas políticas por generaciones enteras. Ahí, justo ahí, es donde el suelo está fallando. La extracción petrolera en esta región comenzó a escala industrial en los años 50 y se convirtió en una explosión durante los 70. Llegaron trabajadores de Michoacán, de Veracruz, de Oaxaca. Llegaron máquinas de perforación que trabajaban de noche y de día. Llegó dinero, mucho dinero. Y con el dinero llegó algo que nadie mencionó en los comunicados oficiales ni en los discursos presidenciales. Llegó el vacío. Porque extraer petróleo del subsuelo no es como sacar agua de un vaso. Es más parecido a quitar los pilares de una estructura que lleva millones de años sosteniéndose. Y cuando los pilares se van, la estructura no avisa, simplemente cede. Lo que está ocurriendo ahora en Tabasco y en el norte de Chiapas es exactamente eso. El subsuelo de esta región fue vaciado durante décadas de extracción sin que nadie hiciera las preguntas correctas sobre lo que quedaría cuando los pozos dejaran de producir. Y los pozos dejaron de producir, miles de ellos, perforados, usados y abandonados, dejados ahí, en el suelo, como heridas abiertas en la tierra, sin sellar correctamente, sin protocolo de cierre que garantizara que lo que habían perturbado no siguiera perturbándose. Los especialistas tienen un nombre para esos pozos. Los llaman pasivos ambientales. Es una expresión técnica, clínica, casi burocrática. Pero lo que describe no tiene nada de clínico. Describe pozos que actúan como canales directos entre la superficie y las capas profundas del subsuelo. Canales por los que el agua puede viajar sin los filtros naturales que la geología tardó millones de años en construir. Canales que aceleran procesos de erosión interna que en condiciones normales habrían tomado siglos. En esta región, esos pozos se cuentan por miles. Y la inmensa mayoría de ellos nunca fue cerrada como debía serlo. Un informe reciente calcula que en todo el país existen cerca de 29,000 pozos perforados por Pemex a lo largo de su historia. De esos, apenas 1 de cada 4 sigue activo. El resto, más de 20,000 pozos, están abandonados, dispersos por 22 estados. La mayor concentración de ellos precisamente en Tabasco y Veracruz. 20,000 heridas en el subsuelo mexicano. 20,000 puntos donde la integridad del terreno fue comprometida y nadie volvió a revisar qué estaba pasando ahí abajo. Y aquí viene la parte que debería helar la sangre. Mientras los pozos permanecen sin sellar, el agua subterránea de esta región, una de las más lluviosas del planeta, sigue moviéndose. Tabasco recibe lluvias que en temporada pueden superar a cualquier otro estado del país. Esa agua se filtra. Busca caminos, y los pozos mal cerrados son el camino más fácil que puede encontrar. Cuando el agua llega a las formaciones salinas y a las cavidades dejadas por décadas de extracción, no se detiene, disuelve, erosiona, amplía los espacios vacíos que la industria ya había creado,
y el suelo de arriba, sin soporte, sin el material que lo sostenía, empieza a moverse hacia abajo. Es exactamente lo que le está pasando en Villahermosa. La ciudad no se hunde por mala construcción, no se hunde por descuido municipal, se hunde porque el suelo que la sostiene fue comprometido décadas antes de que cualquier vecino actual comprara su casa, construyera su negocio o mandara a sus hijos a la escuela del barrio. Y los que llegaron después de que el daño ya estaba hecho son los que están cargando con él. Hay comunidades en los límites de Tabasco y Chiapas, donde los pozos de agua doméstica empezaron a oler a petróleo, no porque alguien estuviera robando combustible ahí abajo, sino porque los ductos que cruzan el subsuelo de esa región, kilómetros y kilómetros de tubería enterrada a lo largo de décadas, han ido cediendo, filtrando, contaminando los mantos freáticos que son la única fuente de agua potable para familias que nunca vieron un centavo del dinero que el suelo bajo sus pies generó para otros. Un delegado de comunidades afectadas lo describió hace unos años con una claridad que ningún informe técnico puede igualar. Dijo que el agua de sus pozos profundos ya olía a petróleo, que el ganado tomaba del río contaminado porque no había otra opción, que las siembras que habían sostenido a su familia por generaciones estaban en riesgo y que todo eso iban a tener implicaciones por muchos años. No se equivocó. La contaminación del suelo en Tabasco, según estudios universitarios que contrastaron los datos oficiales de Pemex con registros independientes de la Secretaría de Medio Ambiente, supera en varias veces lo que la propia empresa reporta. Pemex declara un número. Los investigadores encuentran otro, mucho mayor. La diferencia entre esos dos números no es un error de cálculo, es una decisión. Y en el norte de Chiapas, en el territorio ancestral del pueblo Zoque, la historia se repite con una capa adicional de injusticia. Comunidades que nunca fueron consultadas, que nunca consintieron que sus tierras fueran parte del modelo extractivo, que llevan décadas exigiendo que los daños sean reconocidos y reparados, sus ríos contaminados, sus suelos alterados, su agua amenazada, y el mismo silencio institucional respondiendo a cada denuncia. Pero hay algo más en esta historia, algo que los ingenieros que perforaron estos pozos no pudieron anticipar, porque no era su trabajo anticiparlo. Cuando los equipos de investigación comenzaron a estudiar las formaciones geológicas que están siendo afectadas por la subsidencia en esta región, encontraron algo que nadie esperaba en esas capas de roca y sedimento, perturbadas por décadas de extracción. Encontraron registros, no documentos, no archivos, registros naturales, capas de sedimento que preservan la historia climática y biológica de esta región con una fidelidad que ningún laboratorio podría replicar. Fósiles de ecosistemas que existieron aquí millones de años antes de que el primer ser humano caminara por esta tierra. Una memoria geológica intacta durante eras enteras, que la extracción industrial está borrando sin que nadie lo documente, sin que nadie lo llore, sin que nadie siquiera lo mencione en una reunión de consejo de administración. La tierra de Tabasco y Chiapas guardó todos esos secretos durante más tiempo del que existe el lenguaje humano para medir. Los guardó en sus capas, en sus sedimentos, en sus formaciones antiguas. Y ahora, mientras el suelo cede y los pozos abandonados drenan lo que queda de su estructura interna, esa memoria se pierde, calladamente, sin titular, sin acto oficial de clausura. El costo de remediar todo el daño ambiental acumulado por Pemex en México, según estimaciones recientes de especialistas, alcanza cifras que superan con mucho cualquier presupuesto que el gobierno federal haya destinado jamás a esta crisis. Y eso asumiendo que la remediación fuera posible en todos los casos. Porque hay daños que no se remedian, hay suelos que no se recuperan, hay mantos freáticos que una vez contaminados con hidrocarburos no vuelven a ser lo que eran en el horizonte de vida de ninguna persona que hoy esté leyendo esto. Lo que está ocurriendo en el sureste mexicano no es solo una historia de hundimientos y pozos mal cerrados. Es la historia de cómo se construye un modelo de extracción que externaliza todos sus costos reales hacia el futuro, hacia las comunidades más vulnerables, hacia la tierra misma, y luego declara victoria cuando los balances contables del año de producción dan positivo. Los pozos se perforaron, el petróleo se extrajo, el dinero circuló, y la cuenta verdadera se dejó ahí,
enterrada, esperando el momento en que la geología ya no pudiera seguir aguantando. Ese momento llegó, no llegó de golpe como en las películas de desastre. Llegó como llegan casi todas las crisis reales, despacio, milímetro a milímetro, hoyo a hoyo, grieta a grieta, pozo de agua que empieza a oler diferente, calle que se abre un poco más cada vez que llueve, familia que nota que la puerta de su casa ya no cierra igual que antes. En Villahermosa hay personas que han aprendido a vivir con el sonido del suelo moviéndose bajo sus pies. Lo normalizaron porque no tuvieron otra opción. Pusieron llantas y cubetas para avisar a los automovilistas de los nuevos agujeros. Aprendieron a no caminar cerca de los bordes después de las lluvias. Aprendieron a persignarse antes de pasar por una zona que ya se hundió una vez y que saben, en algún lugar que no quieren nombrar demasiado claramente, que puede volver a hundirse. Eso no es adaptación, eso es abandono institucional normalizado. Y mientras tanto, los pozos siguen ahí, en el suelo, sin sellar, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en Tamaulipas. 20,000 pozos que nadie está apurándose a cerrar porque cerrarlos cuesta dinero y porque quienes tomaron las ganancias ya no son quienes tienen que pagar la cuenta. El suelo recuerda todo lo que le quitaron y lo está devolviendo de la única manera que sabe, lentamente, sin negociación, sin reversa. La pregunta no es si el daño seguirá creciendo, ya está escrita en la geología. La pregunta es si alguien con poder para actuar va a mirar hacia abajo antes de que el siguiente hoyo se abra debajo de una escuela, de un hospital, de un mercado lleno de gente que nunca supo que vivía sobre una deuda que alguien más contrató y nadie pagó. El suelo del sureste mexicano se está hundiendo y nadie que tenga que responder por ello está respondiendo.